Ojo por ojo, la verdadera historia del Grupo Colina, Voces Clandestinas 3. La convocatoria de Santiago Martín Rivas en diciembre de 1990 no fue producto de ninguna casualidad. Al interior del ejército tenía prestigio como combatiente de Sendero Luminoso, pero, además, se le reconocían conocimientos sobre guerra no convencional o guerra de baja intensidad, es decir, sobre el modo clandestino de combatir al terrorismo con los mismos códigos del terror. Si bien uno de los más capaces, Martin, como es obvio, no era el único. Los personajes que aquel año tomaron a su cargo la organización de un nuevo esquema de lucha contra la subversión tenían entre sí una afinidad, habían sido preparados, en distintas épocas, en la Escuela de las Américas, el cuestionado centro de formación militar creado por los Estados Unidos para dar instrucción especializada en el combate contra el terrorismo a los militares de los ejércitos latinoamericanos. El tiempo demostró que sus alumnos terminaban involucrados, indefectiblemente, en dantescos casos de violaciones de derechos humanos. Entre las diversas críticas a la Escuela de las Américas, destaca un informe de la revista Newsweek, publicado el 9 de agosto de 1993 bajo el título Dirigiendo una escuela para dictadores. En él se hace notar que entre los alumnos de la Escuela de las Américas se cuentan funestos personajes como el panameño Manuel Antonio Noriega, el argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, el boliviano Hugo Banzer o el peruano Vladimiro Montesinos, dentro de una extensa lista de militares que, en diversos países del centro y del sur de América, terminaron vinculados a casos de desaparición forzada de personas, matanzas de población civil, ejecuciones extrajudiciales de subversivos y uso de fosas clandestinas. En cada caso, afirma Newsweek, Washington ignoró el deshonroso comportamiento de sus egresados cuando el enemigo del hemisferio era el comunismo. El Perú no fue una excepción. En 1990, bajo las órdenes de Alberto Fujimori, jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú, función que asumió tanto en lo formal como en los hechos, varios egresados de la Escuela de las Américas trabajaron en el diseño de una estrategia de combate al terrorismo. Vladimiro Montesinos Torres, convertido en jefe de facto de los servicios secretos, el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos, que ostentó la comandancia general del ejército entre 1991 y 1998, el general Juan Rivero Lazo, jefe de la DINTE, y los capitanes, luego ascendidos a mayores, Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara, ambos miembros del SIE. Todos utilizaron la formación obtenida en la mencionada escuela para diseñar y ejecutar una estrategia de guerra clandestina que incluyó la creación del Escuadrón de la Muerte denominado Grupo Colina, así como otros grupos operativos hasta hoy desconocidos. En uno de los varios testimonios escritos que le entregó el mayor Carlos Pichilingue al periodista, se encuentra una información muy concreta. En el año 1980, por convenio del Estado peruano con los Estados Unidos de Norteamérica, un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos fuimos becados para asistir a un curso en la Escuela de las Américas, Fort Golec, zona del Canal de Panamá. Antes de viajar, los cadetes tuvimos que pasar por una selección completa tipo comandos. En el lugar recibimos instrucción de guerra contrasubversiva, combate de baja intensidad, en la zona de la selva caribeña, siendo la instrucción recibida en aquella época por militares norteamericanos que combatieron en la guerra de Vietnam. La instrucción consistió en lineamientos doctrinarios y práctica operacional orientada a regular los procedimientos de destrucción y/o aniquilamiento del enemigo terrorista. Esas disposiciones se mantuvieron escritas en los textos y manuales del ejército peruano. Con esos criterios, en aquel revuelto año de 1990, se empezaron a definir los métodos para enfrentar a la subversión que asolaba al Perú, incluida la capital Lima. Más de la mitad del territorio estaba considerado como zona de emergencia y, por lo tanto, sometido a la autoridad de jefes militares, cuyos efectivos vivían bajo el acoso de un enemigo oculto que los atormentaba con ataques nocturnos, emboscadas, coches bomba y disparos salidos de la nada cuando menos lo esperaban. Las respuestas militares y policiales eran irracionales, nacían de una letal mezcla de miedo y furia y, por lo mismo, terminaban agrediendo y ultimando a la población civil. En esos años de horror, miles de personas vivían en mortal equilibrio esquivando el fuego cruzado de terroristas y militares. Además, así como el uniforme era señal suficiente para que el senderismo acribille a su portador, desde el lado de las fuerzas del orden, bastaba una tez oscura, un rasgo andino o la sospecha nacida de una vestimenta pobre para abatir a un hombre o a una mujer.
El estallido de terror iniciado en 1980, en lugar de amainar una década después, avanzaba, del campo a la ciudad, según el lema maoísta al que se adhería Sendero Luminoso con un fanatismo tremebundo. Fue Vladimiro Montesinos quien planteó lo que se consideraba como única opción para operar frente al terrorismo. Fue también quien le explicó a Fujimori la necesidad de llevar adelante esa alternativa. Por eso, una vez convencido, el nuevo gobernante tuvo entre sus primeras declaraciones aquella afirmando, enfático, que antes de terminar su mandato el terrorismo estaría derrotado. En ese tiempo de espanto, con un país que ya tenía encima 20.000 muertos por la sorda guerra civil, tal declaración sonó a frase de ocasión, a otra promesa irracional propia de un político. Si 2 gobiernos sucesivos no habían solucionado nada, ¿por qué el novato se aventuró a ese compromiso? Aquella crucial decisión de aplicar las lecciones aprendidas por militares peruanos en la Escuela de las Américas fue una de las primeras en la agenda presidencial, incluso antes de asumir formalmente el cargo. Ya en junio, en las instalaciones del Círculo Militar, donde refugiaron a Fujimori, fue un tema prioritario. Para Montesinos y para los militares conocedores del tema, no había mayor misterio. En la Escuela de las Américas, excombatientes de la guerra de Vietnam eran integrantes del cuerpo de instructores y tenían impregnada, literalmente, a sangre y fuego, la convicción de que el enemigo comunista debía ser aniquilado con la misma ferocidad con que actuaba. Usaban los rituales de la muerte y los mecanismos psicológicos como forma de combate, es decir, el mismo miedo que generaba el enemigo con sus atrocidades debía serle infundido causándole el mismo pavor a través de acciones tan brutales como las que perpetraban. Sin más vueltas, el terror se combatía con el terror y el gobierno autorizaba, de manera no oficial, el uso del terrorismo. ¿Viste la película Nacidos para Matar?, había preguntado el general en la extensa conversación. Allí se muestran las técnicas enseñadas en la Escuela de las Américas. Hay una escena en la que abren fosas para enterrar a los Vietcongs, pero antes le ponen a los cadáveres cal y los entierran todos juntos. Aquí, en Perú, se hizo lo mismo. ¿Sabes por qué se hacía eso? Porque la cal quema y acelera el proceso de descomposición de modo que hace irreconocibles a los cadáveres en caso de ser descubiertos. Y también por una razón psicológica. La tradición oriental es la misma que se encuentra en el Perú, especialmente en los Andes, el culto al cadáver. Los familiares sufren más cuando no encuentran el cadáver de su ser querido y piensan que si no tiene sepultura andará vagando por los parajes en que falleció. Sendero Luminoso era un movimiento andino, compuesto en su gran mayoría por militantes con ese origen, y ese tipo de situaciones influía para que las madres o las esposas se nieguen a que sus hijos integren las filas senderistas. Las fosas, la cal, eran elementos de guerra que buscaban la disuasión. Otro elemento esencial de la llamada guerra de baja intensidad era la clandestinidad, considerada insustituible para lograr infiltraciones en el enemigo, seguimientos, escuchas telefónicas, capturas no oficiales, obtención de arrepentidos, asesinatos selectivos, desaparición de militantes y, por cierto, anonimato del personal involucrado en las acciones. Todo ello como parte de un concepto, la labor de inteligencia. Por eso, para cimentar su posición en el recién estructurado poder, Vladimiro Montesinos asumió tal labor. Conocía el tema, era el nexo entre el poder político y el poder militar y logró de Fujimori algo que, en ese momento, los hostigados militares se lo reconocían vivamente, la decisión política ausente en los gobiernos de Belaúnde y García. Montesinos fue precavido desde un inicio. Conocedor de las intrigas políticas, sabía de la importancia de refugiarse en la gestión encubierta. Su primera decisión fue no asumir oficialmente la dirección del CIN. Si se convertía en un funcionario público quedaba sometido al control político y a inevitables pedidos de renuncia. Su estrategia buscó ser más refinada. Se ubicó como asesor presidencial para situarse en un territorio que dependía de la voluntad personal del presidente, quien, al fin y al cabo, podía tener los consejeros de su elección y, ante cualquier cuestionamiento, podía limitarse, como en efecto ocurrió, a sostener que se daba demasiada importancia a un colaborador suyo, carente de autoridad. En efecto, en términos formales, Montesinos no tuvo mando, pero, en términos reales, que es finalmente la forma en que el poder se expresa, su imperio llegó a ser mayúsculo. Esa fue la razón por la cual, a lo largo de esa década, el servicio de inteligencia tuvo siempre un
Jefe nominal, primero, el general Julio Salazar Monroe, y luego el almirante Humberto Rosas Bonucelli, ambos sometidos al arbitrio total y excluyente del excapitán Montesinos. El segundo paso del asesor presidencial fue de inteligente eficacia, unificó los servicios secretos peruanos. La idea era coherente. Si Sendero Luminoso y el MRTA causaban estragos con una infraestructura menor a la de las Fuerzas Armadas y Policiales, y, sobre todo, tenían mortal certeza en los seguimientos a blancos militares y políticos y una pasmosa eficacia en la infiltración de las instituciones, o ponerle el número, la capacidad y los recursos de los institutos armados tenía que dar frutos. Con esa idea, convirtió al Servicio de Inteligencia Nacional en el centro de coordinación al que debían reportar los servicios secretos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía. Para que esa naciente estructura funcione bajo su batuta, procedió a descabezar la jerarquía ubicando en su lugar a militares de su elección. Fue un proceso que, en un inicio, llevó a algunos cambios sucesivos, pero después consiguió fijar una estructura férrea con gente de confianza inamovible en sus puestos, quebrantando disposiciones internas instituidas desde hacía muchos años. Así ocurrió con la Marina de Guerra, donde ubicó como jefe del servicio secreto al almirante Antonio Ibárcena Amico, para luego convertirlo en comandante general de esa arma a pesar de existir un código por el cual un marino miembro del servicio de inteligencia no podía convertirse en jefe de toda la institución. Ibárcena lo fue, y durante muchos años, vulnerando también el criterio de sucesión y postergando a otros marinos con derecho a asumir el más alto cargo de la institución. Cuando se descubrió la red de corrupción, Ibárcena fue identificado como un hombre muy cercano a Montesinos y dueño de un patrimonio imposible de tener con sus ingresos castrenses, que le permitió incluso la afición por los caballos de raza. La vigencia en el cargo y los beneficios obtenidos por el almirante tenían una lógica. La Marina, por su equipamiento, tuvo un papel fundamental en la implacable interceptación telefónica de esos años. El copamiento ocurrió también, y de modo inflexible, en el Ejército. Si bien en un principio mantuvo una relación complicada con el jefe de la Dirección de Inteligencia, general Juan Rivero Lazo, Montesinos resolvió el asunto nombrando, en enero de 1991, como jefe del SIE al coronel Víctor Silva Mendoza, y promoviendo al jefe de Estado Mayor, general Nicolás Hermosa Ríos, al cargo de comandante general, función en la que se mantuvo inamovible hasta el 20 de agosto de 1998, tiempo en el cual funcionó el llamado triunvirato, el poder sostenido y compartido entre Fujimori, Montesinos y Hermosa. A la caída del régimen, Hermosa terminó en prisión, confesó y repatrió $20 millones depositados en bancos suizos, pero las autoridades, mientras se echaba a andar el proceso judicial, siguieron rastreando más cifras en entidades del paraíso fiscal caribeño. Con los servicios de inteligencia unificados y puestos a su mando, Montesinos pasó a tener el parte diario de cada uno de los servicios y empezó a enviar fluida información al despacho presidencial con los secretos del país. Alcanzó, día a día, transcripciones de escuchas telefónicas, resultados de seguimientos, intimidades de personajes públicos, hasta fijar la certeza de que su eficacia era invalorable. Para Fujimori, ese modesto profesor universitario convertido en la máxima autoridad del país, aquel aluvión de informaciones, aquellos sobres esperados cada mañana antes de iniciar su jornada, significaron mucho más que la importancia de contar con datos confidenciales. Fue, sobre todo, el embeleso de empezar a conocer, a sentir, a disfrutar la sensación de omnipotencia con que hechiza y enajena el poder. Lo sabía Montesinos y lo manejó con destreza. El chino era, de pronto, dueño de todas las intimidades, conocedor de todos los secretos, los negocios, los problemas, los placeres y las miserias de aquellos poderosos que jamás lo habrían saludado de habérselo cruzado o, directamente, ya le habían propinado desaires, como aquel empresario televisivo que lamentó no haberle dado ni la mínima audiencia de unos minutos cuando años atrás Fujimori acudió a sus oficinas a solicitar un espacio para hacer un programa agrario en el modestísimo horario de 6 de la mañana, cuando Fujimori salió a decir, con aquella sonrisa irónica que tantas furias desató en cierto sector, no tengo amigos y no le debo nada a nadie. No era la veleidosa frase de un político, era un mensaje calculado, un modo de decir,
los tengo en mis manos. Después, cuando su nueva autoridad sin deudas ni compromisos quedó establecida, su secuaz se encargó de ganar las adhesiones de los más insubordinados poderosos con perversas artimañas que ninguno denunció. De pronto, llegaban a sus escritorios anónimos sobres con una aviesa cinta de audio, unas fotografías incómodas, unos documentos fatales. Hubo también quienes dieron muestras de gratitud, como aquel empresario cuya simpatía fue ganada al revelarle, de manera contundente, la infidelidad de su mujer. Montesinos solía contar que le causó sorpresa la reacción casi festiva del personaje, pero luego entendió la actitud por una frase que lo dijo todo: este divorcio no me va a costar ni un cobre. En ese momento, afirma Martín Rivas, Fujimori no sabía que Vladimiro tenía el arte de presentar como suyo lo que los demás hacían o pensaban. Sabía llevarse siempre los laureles. Por supuesto, con cierta base, porque había leído bastante. No era un intelectual ni mucho menos, pero era inteligente, rápido y sabía usar esa inteligencia para apropiarse del saber de los demás y presentarlo como elaboración suya. Si no sabía algo, convocaba a un especialista, lo escuchaba y luego llevaba el tema hasta donde el chino con una propuesta. Así logró la fama de saber todo y solucionar todo. La verdad es que por esos días, la eficiencia de Montesinos le dio la seguridad necesaria a Fujimori para iniciar una tarea de sobrevivencia: combatir al terrorismo. Si no lo derrotaban, el país no iba a soportar un tercer gobierno incapaz de solucionar el horror cotidiano. Si lograban la victoria, podían conseguir una legitimación capaz de abrirles puertas insospechadas. Había un arma, la guerra clandestina, pero tenía un gran costo político. Ellos apostaron fuerte. Si algo los caracterizó fue la audacia de vivir al filo de la navaja. Y consiguieron su objetivo. En los años siguientes derrotaron al terrorismo. Pero esa victoria providencial para el país mostró, después, evidencias sobre crímenes de guerra. También, esa victoria les permitió consolidar una autoridad, un poderío y un respaldo popular que les franqueó una reelección y luego otra muy breve, cuyo balance final dejó a cara descubierta una corrupción rayana en la enajenación. Una vida entera no les alcanzaría para gastar la descomunal cifra de dinero saqueado al Estado. En lo que respecta a la guerra de baja intensidad, a ese combate antiterrorista basado en la clandestinidad, su historia no se puede resumir en un párrafo, tampoco en páginas plagadas de adjetivos degradantes. Para intentar comprenderla cabalmente es necesario indagar en las razones, los criterios y la lógica seguida por los actores de aquellos episodios sumidos en la violencia. Cierto es que los criterios encarpetados bajo el rótulo de tácticas y estrategias militares suenan absurdos cuando los conoce un pacífico criterio. Sin duda, la propia existencia de los ejércitos, como entidades destinadas al aniquilamiento físico y moral de congéneres calificados como enemigos, es absurda y atroz, y, sin embargo, existen desde los orígenes de la humanidad. Por lo mismo, es imposible acceder a una visión del tema sin antes entender cuál es el razonamiento que mueve a ese pensamiento militar. En el Perú, en los años finales del siglo XX, las desproporcionadas diferencias económicas alentadas por las disparidades raciales y culturales estallaron detonadas por un rencor agazapado, tan incontrolable que no paró hasta convertirse en una infernal confrontación entre connacionales. Un malestar social macerado en largos años de inmensas desigualdades fue esa pradera que las lecciones de Mao Zedong ordenan incendiar. Con el tono de una profecía, el líder del comunismo chino escribió que una revolución no necesita exportar ejércitos sino ideas, y entonces, en una apacible ciudad de la sierra peruana, sin que el país oficial se percatase, a lo largo de los años 70, con paciencia de iluminados, un grupo de profesores universitarios formados en la China comunista empezó a convertir a sus alumnos en devotos seguidores de una ideología cuyo principio fundamental es el cambio a través de la violencia. En ese tiempo, en la todavía hermosa y serena ciudad de Huamanga, adornada paradójicamente por 33 iglesias, los alumnos de la Universidad San Cristóbal desconocían los fundamentos básicos de las profesiones que debían aprender, pero eran incondicionales y ardorosos adeptos de los textos de Marx, Lenin y Mao, las tres espadas de la Revolución Mundial, como solían llamarlos cuando pintaban sus solemnes retratos en paredes ceremoniales. A esa cofradía se sumó, de manera unilateral, una cuarta espada, un delirante profesor de filosofía, aficionado a la lectura tanto como a la bebida, casado, a los 30 años, con una hermosa muchacha, Augusta Latorre, 11 años menor, cuyo corazón no necesitó conquistar porque se la entregó el padre,
un militante del Partido Comunista, admirador del profesor Abimael Guzmán, que había vuelto de Pekín con una felicitación entregada por el propio Mao Zedong. Así, en el departamento de Ayacucho, en cuyo territorio se libró la batalla final contra la colonización española, insurgió, en mayo de 1980, el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Su jefe, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, había nacido el 3 de diciembre de 1934 en la ciudad de Mollendo, una ciudad costera en el litoral sur del país. A los 8 años de edad fue abandonado por su madre y fue criado por familiares, primero en Chimbote y luego por su madrastra, en la andina y tradicional ciudad de Arequipa. De esa infancia, por todo recuerdo, le quedó el estigma de ser considerado un hijo bastardo. A los 46 años de edad, puso en acción a la organización terrorista Sendero Luminoso, a partir de un mesianismo inspirado en la ferviente creencia de que aplicando las cruentas lecciones militares de Mao haría posible una epopeya del campo a la ciudad, similar a la larga marcha del maoísmo. Entonces, sin piedad alguna y con el fervor escalofriante del fanático, desató una espeluznante y tenaz violencia. Fue cosa de cada día la aparición de campesinos degollados sin saber por qué, mujeres embarazadas con las entrañas al aire por ser enemigas de una revolución que ni conocían ni entendían, niños obligados a mirar el siniestro sainete de juicios populares como preámbulo a la muerte a machetazos de sus padres. Se arrasaron poblados enteros previa matanza de sus moradores mientras las redes de luz y agua sucumbían con las cargas explosivas puestas para dejar en estado de sitio a ciudades enteras. Como no fueron contenidos al inicio de sus acciones porque un señorial gobernante los consideró apenas una banda de abigeos, su impunidad creció y con ella el horror. De pronto, en las ciudades, se multiplicaron audaces atentados selectivos a plena luz del día con el agravante de dejar a desprevenidos transeúntes muertos o heridos de gravedad en la vía pública. En la cima de la locura, los muertos y las bombas fueron tantos que los diarios solo tenían espacio para informar sobre los atentados de increíble atrocidad. Aquellos con críos despedazados tras ser utilizados como niños bomba, o los terroríficos coches bomba, atiborrados de mortales cargas de dinamita y anfo, que eran lanzados contra edificios públicos o edificios de viviendas para cegar la vida de decenas de ciudadanos sorprendidos en la faena diaria o en el descanso en sus hogares. Cada punto del sanguinario listado tiene un relato individual en el que se mezclan el inconsolable dolor de viudas y huérfanos, de padres y madres, de hijos y nietos, con la delirante sevicia de un movimiento terrorista que siempre añadió, a la atrocidad de la muerte, la ceremonia de una crueldad adicional. Cartuchos de dinamita para despedazar el cuerpo inerte de sus víctimas, exposición de cadáveres mutilados para infundir pánico. Eso fue Sendero Luminoso. Y según proclamaba su desquiciado discurso, aspiraban a generar, desde la destrucción, un nuevo orden y una nueva república. En ese tiempo de tinieblas, cuyo recuerdo es sobrecogedor, las llamadas fuerzas del orden se entregaron, con su inexperiencia pero también con su brutal ineptitud, a la represión indiscriminada poniendo entre dos fuegos a la desamparada población. Aldeas enteras fueron devastadas por patrullas presas del pavor o desbordadas por sentimientos sanguinarios hasta cavar fosas clandestinas para esconder centenares de cadáveres privados de la posibilidad de argumentar una probable inocencia o el derecho a un juzgamiento acorde con la ley. Cuando se realizaban capturas, el destino de los detenidos se podía resolver con la tortura o con la ejecución, y cuando incómodos periodistas provincianos insistieron en denunciar los excesos, fueron silenciados por algún misterioso balazo oficialmente reportado como un atentado terrorista. En el fragor de las hostilidades, aquellas versiones se daban por ciertas en la mayoría de casos. Solo después se supo que Sendero Luminoso nunca atacó a periodistas porque los medios de comunicación les servían como eficaces cajas de resonancia al diseminar, sin querer, el pánico en la población. En la ciudad de Huanta, un estadio fue usado como un centro de detención del cual muchos no salieron jamás a pesar de haber ingresado a una hora establecida, con nombres y apellidos y más de un testigo. ¿Acaso uno de los criterios más viles que se usó fue la muerte o la detención basadas en la semejanza racial? Si andino el terrorista, entonces terrorista todo portador de faz andina. Y eso dio lugar a centenares de inocentes hacinados en cárceles capaces de quebrar la razón del más equilibrado. Pero también sirvió para una conducta perversa de ciertas politizadas organizaciones que incluían en los listados de inocentes a militantes del terrorismo por cuya libertad intercedían a la par de tramitar asilo para
Senderistas en fuga hacia Europa. Es cierto que las patrullas sufrían emboscadas de pesadillas seguidas de una hazaña inverosímil, cabezas de policías y militares exhibidas sobre lanzas, excremento untado a las vísceras dejadas al aire, mutilación de genitales, pero aún así cuesta entender que, desde el lado de las fuerzas del orden, aquellas atrocidades senderistas se convirtiesen en el combustible de la venganza militar tomada en la persona de cualquier poblador porque el enemigo era oculto, carecía de rostro. Emergía de las sombras para luego desaparecer. Cuando la violencia llegó a la capital peruana, se agudizó la situación. Para un país centralizado en Lima, las miles de muertes ocurridas a lo largo de los años eran apenas cifras de ciudades del interior que la indolencia y el racismo impedían sentir como propias. Cuando en pleno corazón de la ciudad donde las autoridades simulaban laborar, donde los políticos exhibían sin pudor sus miserias, donde las gentes peleaban el sustento diario, donde se paseaba, se jugaba, se amaba, se soñaba. Cuando en esos lugares las bombas empezaron a estallar y los muertos eran el vecino o el amigo o el muchacho aquel o la señora del kiosco. Cuando la televisión y los diarios empezaron a mostrar que los escombros, los vidrios rotos, las ventanas astilladas pertenecían a las casas de todos. Y cuando el ulular de las ambulancias aturdió las avenidas y los cuerpos despedazados dejaban rastros en los árboles de coquetas calles, entonces el país entero, es decir, Lima, admitió que el terrorismo era cierto y estaba allí dentro, demasiado cerca de los hijos, de los afectos, del frágil milagro de respirar. Fue entonces que todos empezaron a clamar por una solución urgente y eficaz. La desesperación de millones de personas atenazadas por el miedo y la pobreza generó una apuesta final por el azar y decidieron elegir, el 8 de junio de 1990, a un desconocido llamado Alberto Fujimori. Puesta la mirada atrás, brinca una evidencia. ¿Cómo iba a sostenerse ese repentino presidente de la República surgido del alterado estado de ánimo popular? Solo dando una pronta y eficaz respuesta al miedo colectivo. De lo contrario, ese ánimo popular, por definición cambiante, ferozmente cambiante cuando lo atiza el miedo, lo iba a engullir con la misma fuerza con que lo había ungido. ¿Cuál era esa pronta respuesta? Para Fujimori y Montesinos y para las Fuerzas Armadas, solo quedaba un camino para enfrentar al enemigo oculto, enseñoreado en el terror desde hacía una década. La tragedia es que la considerada por ellos eficaz fórmula, tuvo como base el mismo concepto usado por el contrincante, el horror de la muerte como respuesta, el accionar clandestino como método, el golpe psicológico como sistema. El ancestral, el atávico ojo por ojo, el talión revestido por la ciencia, aprendida en la Escuela de las Américas y volcada en los manuales militares. Nadie se planteó unas preguntas, aún hoy, en el mundo entero. Los estados agredidos por el terrorismo siguen sin planteárselas. ¿Se debe combatir la barbarie con la barbarie, el espanto con el espanto? ¿Se debe proteger la civilización usando la misma brutalidad del terrorismo? En 1990, en el Perú, tampoco se las plantearon ni hubo tiempo para hallar respuestas. La urgencia dio paso al sordo pragmatismo. Y ese término, pragmatismo, fue celosamente reclamado como sello propio por Fujimori. Por eso, para discernir esta historia, es inevitable averiguar, rastrear, escudriñar en lo que pensaban, decidían y ejecutaban aquellos protagonistas. En esa búsqueda se podrá encontrar también la explicación del macizo silencio en que fueron envueltos ciertos eventos atroces, para evadir responsabilidades en los más altos niveles. Por Humberto Jara, fuente, Ojo por Ojo, editado por Pegaso 125.